Bueno, buenos días a todos y a todas que estén escuchando esta entrevista. Estamos con Natalia Echegoyen-Berry para hablar un poco conocerla un poco de ella, conocer un poco los trabajos que ella hace. Y bueno, una invitación a que podamos conversar y bueno, hablar de algunos temas de actualidad y de suma vigencia para que podamos escucharla a ella con toda la experiencia que ella tiene. Arranco presentándola un poco, ella ahora después nos va a contar un poco más. Natalia es magíster en salud pública por la Universidad de Buenos Aires, es abogada por la Universidad Nacional del Litoral y psicóloga por la Universidad de La Plata. También es candidata a doctora en ciencias sociales y en psicología, en área de psicología ambiental, investigadora, invitada por la Universidad de La Coruña, integra el grupo de investigación Persona Ambiente de la Universidad de La Coruña, de España. Es coordinadora también de la maestría en gestión del sistema y servicio de salud mental de la Universidad Nacional de Rosario. También es docente y está a cargo de la unidad de empoderamiento jurídico comunitario en la organización ASIG. Así que, bueno, Nati, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Buen día para todos y todas y todes. Así que bueno, un placer la invitación y que pueda servir como disparador para pensar algunas temáticas. Un poco que venimos trabajando tanto desde la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Estudios Interdisciplinarios a través de la Maestría de Gestión de Servicios y Salud y la reciente diplomatura que hoy justamente inicia de salud ambiental en la gestión de los servicios y sistemas de salud. Así que bueno, les voy a contar un poquito sobre el trabajo que hacemos y en distintos ámbitos, porque básicamente en todos trabajamos lo que es el empoderamiento jurídico comunitario, en particular de mujeres, y a partir de eso, bueno, quería traer a colación una serie de preguntas que no necesariamente en todas uno tiene las respuestas, sino que justamente hay que ir construyendo nuevos discursos que no sean los hegemónicos, ¿no? Entonces, me parecía importante pensar, bueno, cuál es el rol asignado hoy a las mujeres en el cuidado del ambiente, ¿no? En el cuidado de esta casa común o de los bienes comunes. Porque generalmente lo que sucede es que circulan un montón de discursos como hegemónicos en el que se le asignan y se digamos, atribuyen determinadas características a la mujer en singular para el cuidado del ambiente, ¿no? Y estos discursos son discursos también del poder que tienen mucha distancia con la situación real y el contexto real de las mujeres, ¿no? Entonces yo lo que quiero es como hoy invitarlos un poco a pensar esto, ¿no? Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, ¿cuál es el rol real de las mujeres en el cuidado del ambiente? Y problematizar esos discursos que circulan como hegemónicos, y pensar el rol de las mujeres en términos de distribución del poder y teniendo en cuenta las condiciones materiales de vida, ¿no? Y luego, un poco por mi profesión y mi ámbito de estudio, que es la psicología ambiental, pensar también como cuáles son esos desafíos, un poco para la investigación en psicología ambiental, pero también para pensar desde dónde se está produciendo conocimiento, ¿no? Generalmente este conocimiento viene muy escindido de lo que es el ámbito académico donde se produce conocimiento de lo que son los territorios, ¿no? Donde están insertas estas mujeres, que son mujeres heterogéneas, ¿no? Entonces, cada vez que se habla del rol de la mujer en el cuidado del ambiente, hay que pensar en esto, que son mujeres y disidencias, y bueno, ¿cuál es el rol que se asigna? Nuevamente, un rol de cuidado que no es remunerado, así como tampoco son remuneradas las tareas que realizan las mujeres hacia el interior de los hogares, que en Argentina en los últimos estudios va desde el 60 o el 80% del trabajo doméstico no remunerado lo realizan las mujeres. Y esto tiene impacto
en su vida, en su salud, en costos de oportunidades laborales, en el ascenso de una carrera, en la mantención de una carrera. Entonces, con este tiempo no solamente se le asignan las tareas, se le asignan de manera expresa y implícita también, ¿no? Y asumen las mujeres como una obligación moral, como hay algunas investigaciones que se vivencia interiormente como una responsabilidad, y por otro lado realmente no hay un sistema de cuidados donde pueda transferir esa responsabilidad del cuidado, ni tampoco ser remunerada y elegir de manera equitativa cómo desempeñar las tareas domésticas o de cuidados de personas dependientes, ya sean absolutas o relativas, ¿no? En ese sentido, me parece importante tener en cuenta esto, ¿no? Pensar, bueno, hoy, ¿cuál es el rol? Tenemos en diferentes tratados internacionales, en diferentes conferencias, por ejemplo, de la mujer, donde en Beijing en el 96 se hablaba de que es sumamente importante la función de la mujer, en singular, en la creación de la modalidad de consumo y producción sostenible y ecológicamente racionales, y métodos para la ordenación de recursos naturales, ¿no? Después tenemos en Río +20, también que las mujeres tienen un rol vital en la gestión del ambiente y del desarrollo. También en la tercera conferencia mundial sobre la mujer y el foro asociados de ONGs de Nairobi en el 85 se hablaba de el papel de la mujer es fundamental en la conservación y la gestión del medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos por un lado estos discursos. La CEPAL también dice, las mujeres, bueno, ahí ya lo dice en plural, son una fuerza que contribuyen al manejo adecuado del medio ambiente, ¿no? El rol de la mujer es fundamental, dice ONU Mujeres 2015, es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Los gobiernos recurren cada vez más a la experiencia de las mujeres, al liderazgo, cuando deben adoptar decisiones importantes sobre el medio ambiente, ¿no? Y dice, hay que situar a la mujer a la vanguardia del desarrollo sostenible, ¿no? Es como, son mandatos, son también imperativos, que lo que hacen es seguir asignando tareas de cuidado, en este caso del ambiente, sin un soporte material como para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y sin una retribución, y sin que estén dadas las condiciones materiales de igualdad, como para poder desempeñar también esa tarea, y que por un lado estamos hablando del cambio climático, ¿no? Pero hay como un desfasaje entre asignarle a una mujer la lucha contra el protagonismo en la lucha contra el cambio climático, y las condiciones estructurales, ¿no? Las posibilidades individuales que tiene una mujer, o las mujeres, digamos, como colectivo también, en intervenir en estos factores estructurales. Ahora voy a pasar algunos como, voy a tratar de contar así como algunos datos, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, en todas las páginas de organismos estatales, mismo de organizaciones ambientalistas. Y lo que yo digo no es que en los hechos y en la realidad sucede que hoy por hoy muchas de las luchas ambientales la encabezan las mujeres, ¿no? Eso es una evidencia en la Asamblea por el Agua en Mendoza, a favor de la ley de humedales también las están encabezando mujeres, las madres de pueblos fumigados, las docentes de escuela, de la red de escuelas de pueblos fumigados, claramente son mujeres y están feminizadas, digamos, esa lucha, pero también una cosa es luchar, y es un hecho concreto que uno lo puede verificar, y otra cosa es que están arrojadas a esa lucha, porque como dice una de las referentes de Villa Inflamable, la única forma que conozco de vivir es la lucha, ¿no? Eso lo dice Claudia, una de las grandes referentes de Villa Inflamable, pero están arrojadas a esta lucha desigual contra un modelo de producción económica que realmente las excede en cuanto a la lucha, ¿no? Y esto está vinculado con una forma de producir, con una cierta racionalidad, si la queremos llamar de alguna manera, económica, frente a una racionalidad ambiental, que encarnan estas mujeres, ¿no? Pero son mujeres concretas, mujeres que tienen un poder y que lo vemos, pero también que no les queda otra que la lucha,
¿no? Porque, o sea, están enfermando a sus hijos, están contaminando el agua, están contaminando el ambiente, están afectando la biodiversidad, y entonces, como diríamos desde una perspectiva más existencialista, son arrojadas a esa lucha sin tener las herramientas también, más que su propio cuerpo y su afectación y su tiempo, y que eso a su vez sigue alimentando un poco lo que es la desigualdad, ¿no? Y las posibilidades, ¿no? Si uno elige ese camino, o no te queda otra que seguir este camino, porque si no te pasa un modelo económico y productivo por encima, ¿no? Todas las injusticias ambientales están recayendo de manera diferencial en las mujeres y en las niñas, y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en la situación de los impactos diferenciales que genera el cambio climático en los territorios, ¿no? Y el primer territorio afectado es el de las mujeres, el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de las niñas. Así que estos discursos, digamos, por eso yo digo, bueno, problematizarlos, porque siguen alimentando estereotipos y prejuicios de género, y entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Nati, Bueno, perdón, sí. no, pensaba, perdón que te interrumpo, de alguna manera cómo no me podía dejar de vincular a este rol, creo que muy relacionado, ¿no? Con, como que siempre se lo piensa desde el lugar de la buena intención del instinto materno que cuida tal cual. en sí mismo a su familia, ¿no? Y como si fuese una Ujú. cuestión meramente Sí, de una naturaleza ya dada que la mujer está ahí para cumplir ese rol, ¿no? Entonces, como sí, mencionaba mucho, ¿no? sí, A ese mismo lugar. sí, tal cual. Eso también pasa en relación a, yo tengo unas investigaciones hechas en los servicios y sistemas de salud, donde justamente el personal de salud en general está muy feminizado, y la actividad de cuidado es la más infravalorada, es la más precarizada. Todos aquellos que realizan actividades de cuidado dentro de los servicios, ya sea psicología, enfermería, trabajo social, aquellos profesionales que están menos, o sea, lo que sería más vinculados con las tecnologías blandas, con un primer nivel de atención, son los menos remunerados y remuneradas, las más precarizadas. Entonces, pero son el trabajo más esencial, tanto para la promoción como para la prevención, como para la asistencia, que un poco el contexto de COVID lo estamos viendo, ¿no? También como el detectar a tiempo, este rol que ejerce, generalmente suele ser invisibilizado, suele ser infravalorado, y se le asigna, digamos, como un deber a las mujeres esto, como una afinidad natural de cuidadora, que la mujer cuida más y mejor, que tiene una capacidad, inclusive dentro de los discursos ecofeministas, también hay discursos que siguen alimentando esta idea de el cuidado como tarea femenina, y ese es un gran problema. El cuidado tiene que ser compartido y tiene que ser una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado tiene que estar para el ambiente como para poder transferir el cuidado hacia el que sucede en el interior de los hogares, ¿no? Que ahora un reciente estudio estableció que el aporte concreto económico que ese cuidado no remunerado genera en términos de Producto Bruto Interno del país. Así que genera costo económico, y sin embargo ese costo está invisibilizado, ¿no? Esto, en los discursos ecofeministas se habla de esta relación especial de las mujeres con la naturaleza, de la madre cuidadora, se hace una analogía, y en las investigaciones también, gran parte de las investigaciones en psicología ambiental habla de una asociación implícita entre la mujer y la naturaleza, y que esto habría que potenciarlo, inclusive llegan a concluir algunas investigaciones. También se ponen estos términos de es voluntaria en la lucha contra el cambio climático. Bueno, y como verán, existe, digamos, como este principio de que la naturaleza es femenina, es el principio femenino como fuente de vida y base de un desarrollo sustentable.
Y ahí volvemos lo mismo, ¿no? Este principio femenino en la naturaleza como fuente de vida, la mujer como madre, madre dadora de vida, o sea, volvemos a roles estereotipados, y esto influye influye en términos subjetivos también, ¿no? Entonces, podemos ver estos impactos en términos sociales y en términos de desigualdades sociales, pero también en cómo la mujer construye su identidad y sus identificaciones. Y eso es el problema también, ¿no? Porque después muchas de las mujeres continuamos reforzando estos estereotipos de género en relación al cuidado. Entonces, también hay una supuesta, digamos, creencia de que la mujer, las mujeres o la mujer tiene una relación más armónica, menos agresiva, menos utilitaria de la naturaleza. Y hemos tenido gobiernos o otros países, digo, ¿de qué mujer estamos hablando? Margaret Thatcher tuvo esta relación con la naturaleza. Estamos hablando siempre de una mujer en singular, ¿no? Y escondiendo esa heterogeneidad de identidades, orientaciones, expresión sexual y de diversidad también en relación a qué es ser mujer y qué es la naturaleza, que se invoca como algo también divino, ¿no? Como un llamado a la naturaleza, como una vocatio o vocación a cuidar, ¿no? Eso hay que deconstruirlo para después crear, para después de verdad poder volver a construir esta idea de mujeres heterogéneas, diversas, y que puedan elegir también la lucha y no ser arrojadas a una lucha, porque no te queda otra, porque te están matando, porque te están contaminando lo que más amás, que es tu familia, tu pareja, tus recursos, tu vida, ¿no? Tu cuerpo. Así que bueno, eso es, sí, sí, sí. Sí, perdón. No, y así como me parece que hace un rato, Claudia, nombraste que se llamaba, ¿no? Me gustaría por ahí si puedes contar un poco de cómo vos por ahí rescatás esos saberes que hay en lo popular para, bueno, contar un poco tu trabajo y cómo está íntimamente relacionado con esto que venís comentando, si te parece. Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho territorialmente por medio de lo que denominamos empoderamiento legal comunitario o empoderamiento jurídico, que lo que queremos es básicamente que se conozca el derecho para que lo puedan ejercer y para que puedan también generar propuestas a partir de conocer el derecho, ¿no? Porque esta asociación también como del derecho no siempre es justo, entonces hay que transformarlo, ¿no? Y entonces en ese sentido, cuando intervenimos en los territorios, estas intervenciones parten justamente, o intentamos, porque también para eso hay que deconstruirse como profesionales, tanto de la salud, de la abogacía, hay que deconstruir los propios saberes que son hegemónicos. A nosotros nos forman en las universidades o sea, generalmente no tenemos ni siquiera materias sociales, o sea, vamos también a los territorios sin herramientas y sin poder valorar el saber propio y la construcción de saberes que hay en los territorios, ¿no? Hay una forma de conocer el mundo, que es lo que nosotros ponemos en valor, para las mismas personas que están en los territorios, ¿no? Como que ellos puedan disputar por sí mismos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y para que ellos puedan valorizar también la propia cultura y para poner en valor las acciones individuales, pero siempre en un contexto de lucha colectiva. Nosotros intentamos ver el empoderamiento no como una acción individual, donde yo te empodero y yo te transfiero poder, porque de esa perspectiva como que nos corremos, sino más de una perspectiva latinoamericana, más vinculada con Paulo Freire, con Falsborda, con Marisa Montero, en el que el empoderamiento es colectivo, ¿no? Es una lucha colectiva para poder mejorar las condiciones de vida. Y en eso gran parte de la situación está regida por el derecho, y el derecho muchas veces oprime. El derecho, como dice uno de los referentes de una de las villas de Buenos Aires, el derecho, ¿no? Y así es percibido muchas veces el derecho por las comunidades, ¿no? Cuando hablamos de que el Estado
puede estar ausente en estos barrios, en realidad lo que vemos es que un Estado muy presente en estos barrios, pero con medidas securitarias, ¿no? Para la policía, para el fortalecimiento para el ejercicio y el control social, y no tanto para el despliegue y educación en los barrios y dispositivos que le permitan una integración de barrios populares con el resto de la ciudad, ¿no? Ahí también... entonces nosotros lo que hacemos mucho es estos cursos de capacitación y tratar de lograr luego la inserción profesional, la inserción también en las instituciones del Estado, de las personas que formamos, por ejemplo, en acceso a la justicia y en empoderamiento, para que ellos puedan resolver primero sus propios, digamos, sus propios trámites, puedan saber cómo acceder de manera, digamos, qué puerta tocar, qué organismos, porque uno de los problemas que veíamos es que las personas no conocen el derecho y por lo tanto no lo pueden ejercer. Entonces, y no conocen los organismos que son garantes de sus derechos. Entonces, bueno, el conocimiento de esos organismos, de cómo, de qué herramientas poder utilizar para llegar más rápido a acceder a la justicia, acceder a derechos, es lo que nos encargamos, digamos, como lo que intentamos, ¿no? No siempre nos sale, hay muchísimas cuestiones también que los tiempos también de las comunidades no son los tiempos tampoco de los profesionales que van a los territorios o que estamos en los territorios, porque entonces es como hay tiempos subjetivos, hay tiempos colectivos. Una de las grandes cuestiones que queremos siempre hacer es la conformación de redes, generar organización, porque al no generar organización no hay un reclamo colectivo, ¿no? Parece que todo sucede en términos individuales. Entonces, pero esa afectación individual en realidad le está sucediendo a muchas personas en un mismo barrio, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo también implica generar organización, aportar, digamos, para visibilizar. En el caso hay muchos barrios que sí están... sí hay una organización, sí hay organizaciones de bases territoriales o vinculadas a determinados grupos migratorios, entonces, o colectivos, o colectividades. Entonces, eso nos interesa, y sobre todo, digamos, una de las cosas que intentamos también es, bueno, trabajar mucho en lo que es la alfabetización legal, que es como una de las primeras herramientas para después discutir. Por ejemplo, muchas de las promotoras jurídicas que formamos en territorios después participaron de otros procesos que tienen que ver con formulación de políticas públicas, que hoy por hoy están reunidas en lo que es un acuerdo por el acceso a la justicia, en la cual inclusive ellas participaron en la discusión y en la presentación de esas propuestas de políticas públicas, porque son las personas que más conocen el no acceso, ¿no? Y cómo se acumulan diferentes, lo que nosotros llamamos intersecciones, ¿no? Como interseccionalidad de género, cómo en un mismo territorio no es lo mismo tener una discapacidad y estar viviendo en una zona urbanizada, donde tenés rampas, donde tenés acceso a servicios, donde tenés conocimiento sobre los derechos, que tenés derecho, que estar en una villa, tener una discapacidad, tener una orientación sexual también, que en las villas es muy complicado también la aceptación y el reconocimiento de la diversidad sexual. Entonces, entre tantos otros aspectos, ¿no? Como nos pasa como sociedad también, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener discapacidad, pertenecer a una etnia o tener una situación migratoria precaria dentro de un barrio, no tener acceso a servicios, que tener todo eso asegurado y garantizado, ¿no? Solamente por donde te tocó nacer, ¿no? Que es la única situación que explica, digamos, que unas personas podamos tener derechos y otras no tengan garantizados sus derechos, ¿no? Los derechos más básicos que estamos hablando, como es el derecho al agua, a la salud, a la vivienda, ¿no? Estamos hablando de
derechos básicos que no se encuentran hoy garantizados para gran parte de la población. Así que en eso me interesaba mucho, digamos, como poder poner los discursos, tanto los discursos que se construyen desde los organismos internacionales, que se construyen inclusive desde el ecofeminismo, que se construyen desde las universidades, ponerlos en los territorios y problematizarlos, ¿no? Esta idealización del rol de la mujer, la naturalización del rol de cuidado, este instinto moral o vocación de la mujer, y cómo se invisibilizan las desigualdades sociales, las injusticias ambientales, cómo se encubren las relaciones de poder y de dominación, cómo se desconocen los factores políticos, económicos y culturales, este binarismo de también que está en la mujer asignado, ¿no? Y no teniendo en cuenta otras identidades e identificaciones, orientaciones o expresiones de género, cómo se invisibilizan estas luchas reales frente a los conflictos socioambientales que hoy están presentes en todo el país, contra el fracking, en Mendoza, en el sur, por el cuidado del agua, por la lucha de las madres, de los pueblos fumigados. Entonces, digamos, como poder terminar con este concepto unitario de mujer y esencialista también de la mujer, ¿no? Entonces, como yo los invito como a pensar, y ahí me gusta también, digamos, como esta pedagogía de la pregunta y no de la respuesta, de por qué se sostienen estos discursos cargados de sesgos y de prejuicios, cuáles son los efectos que emergen a través de estos discursos, y cómo estos discursos afectan los procesos identitarios, individuales y colectivos también, ¿no? Y por qué las mujeres y disidencias son habladas a través del discurso que no incluyen justamente estas diferentes identidades en términos de inscripciones territoriales, de género, de etnia y de clase social. No somos igual, o sea, estamos en una sociedad tremendamente injusta en términos de desigualdades sociales, y desigualdades sociales que además se convierten en desigualdades ambientales hoy, ¿no? Porque estos terrenos, estos territorios empobrecidos, el mapa de la pobreza coincide con el mapa de la degradación ambiental, como dice Maristela Svampa, ¿no? Y de qué manera esta asignación de roles de cuidadora de los bienes comunes o de la casa común refuerza los estereotipos que afectan a su vez los derechos de la ciudadanía ambiental, social y política de las mujeres, ¿no? Entonces, como me gustaría como que puedan preguntarse eso mismo, y bueno, y situar, una cuestión que siempre me parece muy importante, es situar los discursos en un contexto. Esto es en el contexto de limitado acceso y gobernanza a bienes comunes, el limitado acceso a la propiedad de la tierra que tienen las mujeres y a la titularización de la tierra, el limitado recursos a accesos financieros y a crédito, el limitado acceso también a empleos formales y a la protección social consecuente de no tener también un empleo formal, ámbitos públicos y laborales, con limitado acceso a tecnología de información y comunicación, que hoy en contexto de pandemia esto se volvió crítico para las mujeres y niñas y para las personas que están en situación de pobreza en general, pero sabemos que tiene impactos diferenciales en el costo de oportunidades laborales futuras y educativas de mujeres que cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación, no es solamente acceder a computadoras, sino también acceder a la apropiación del conocimiento, que implica poder utilizar computadoras y tener conectividad, ¿no? Entonces también tenemos menor acceso a la participación, menor acceso a información, con limitado acceso a la justicia, con escasa definición de la agenda ambiental, ¿no? Hoy por hoy las mujeres no están participando en la definición de la agenda ambiental. Entonces, difícilmente podamos influir y tener efectividad en la lucha contra el cambio climático, si no estamos definiendo la agenda sobre cambio climático, ¿no? Y si no estamos interviniendo en todos aquellos aspectos económicos que nos permitirían luchar contra el cambio climático, ¿no? Tenemos menor representación también en organismos públicos de derechos humanos, menor acceso a sistemas de alerta temprana también en el caso del cambio climático, y sufrimos, y las mujeres sufren de manera diferencial, como ya hay un montón de investigaciones, los efectos del cambio climático.
climático, ¿no? La desigualdad de género, esto ya lo dijo la ONU también, desde el 2007 viene diciendo, incrementa la vulnerabilidad social de las mujeres frente al cambio climático, ¿no? El daño ambiental afecta más a las mujeres en situación de pobreza, y como sabemos la pobreza en Argentina, y sobre todo después de estos últimos 4 años que se ha incrementado, está feminizada, por lo tanto los impactos diferenciales del cambio climático van a ser más y más profundos en las mujeres, ¿no? Siempre ante una situación de desastre ambiental hay una sobremortalidad femenina. Y muchos ya también están vinculando esta sobremortalidad femenina con los desastres ambientales, con la economía del cuidado, ¿no? Esto, el trabajo doméstico no remunerado, la falta de redes de apoyo, la falta de estar en contacto con alertas tempranas que le permitan justamente cuidarse y cuidar a los otros en estos contextos tan adversos, ¿no? Así que esa es como un poco la invitación, ¿no? A hacer preguntas, que realmente tenemos que construir la respuesta socialmente. Pero primero, para poder construir algo hay que deconstruir estos discursos, ¿no? Porque son discursos vacíos, pero no livianos, no, son discursos hegemónicos que configuran y que tienen impacto también en la salud mental y en la salud física y social de las mujeres. Nati, la verdad que Larguísimo lo súper. hice, pero... No, no, no. La verdad que Perdón. podríamos estar hablando 1000 horas más, que hay muchísimo para hablar de todos estos temas. Por ahí nomás quería aprovechar de los temas que estuviste conversando, que después, si te parece, podemos dejar los links de los archivos de trabajo para que esté interesado, Buenísimo, lo quiera leer. Y en ese sentido, por buenísimo. ahí pensaba Lo en otro de noto. los trabajos que publicaste, que bueno, que lo relacionaba un poco con estas cuestiones, ¿no? De todo esto que estamos viendo hoy en día, ¿no? De cómo, de alguna manera, podemos decir que la naturaleza nos está pasando un poco de factura en varios puntos, ¿no? O a Ujú, partir de, bueno, del modo de relacionarnos que tenemos con la misma. Pensaba en este artículo tuyo que tenés, que se titula Apuntes para la construcción de una agenda urbano-ambiental. Y nada, yo te ujú, comentaba un poco por fuera de esta charla que cuando lo leía no podía dejar de relacionar de alguna manera, o ese mito que por ahí uno lee muchas veces, con todo esto que se nos está imponiendo hoy en día, ¿no? De ver en los noticieros, en la cuestión que ya sea de los incendios en la zona del Paraná, en Corrientes, en San Luis, Córdoba, la ujú, Sierra. Pensaba, ¿no? Bueno, uno lee mucho esta cuestión de que dice, bueno, pero algo hay que hacer con ese territorio, ¿no? Como en el sentido ujú, de que se equipara a que un territorio más virgen, podríamos decir, es solamente utilizable, o para lo único que se le puede pensar productivamente es para el agronegocio, la ganadería o los negocios inmobiliarios, ujú. ¿no? Como si no habría otra alternativa de forma de producir ahí mismo, ¿no? No sé Ujú. qué pensás un poco sobre estos temas que hoy en día se están Sí, dando tanto debate. sí, este problema de los incendios creo que hay que ponerlo también en el contexto de un modelo de producción que está resultando totalmente irracional, ¿no? Y que está afectando la biodiversidad. Nosotros tenemos un modelo productivo intensivo basado en el monocultivo. Creo que entre el 60 y el 80 está repartido de lo que se produce es soja, a su vez por un procedimiento que utiliza todo un paquete tecnológico, que el glifosato es uno solo de ellos, pero que también contamina las napas, contamina. Entonces, este modelo productivo basado que afecta tanto la biodiversidad, hay que pensarlo también, y ese es un poco lo que propone el artículo, pensarlo en términos de una integración urbano-rural, ¿no? Porque nosotros vemos también como toda una parte de los organismos que se ocupan de la planificación urbana, del ordenamiento territorial en las ciudades, están totalmente desarticulados de los organismos o de los ministerios que se ocupan del modelo productivo o rural, ¿no? De desarrollo rural. En algunos países hoy se está hablando de repoblar
repoblar las zonas rurales. El COVID motivó que muchos se vayan de la ciudad hacia el campo, pero lo cierto es que nuestro campo es un desierto verde, como se dice generalmente, ¿no? Expulsó, hoy tenemos más del 90% de la población es urbana, con lo cual tenemos muy poca población rural, pero se sigue pensando lo urbano desde lo urbano sin integrar la dimensión rural. Entonces, sin integrar un modelo y sin discutir por qué seguimos expulsando, digamos, por qué se sigue expulsando las personas desde lo rural hacia lo urbano. Entonces, bueno, un poco el artículo lo que propone es eso, es pensar una agenda que integre, por un lado también lo urbano y lo ambiental, pero sobre todo también lo urbano y lo rural, ¿no? Y hay un montón de investigaciones, sobre todo de Fátima Sousa, que ella encuentra, ¿no?, cómo también lo rural y la ruralidad también ha sido vista. Ella hace todas investigaciones en España, pero hay algo de como inferior, ¿no? Como algo que no es relevante, como hay representaciones sobre la ruralidad que también influyen y que también condicionan, y parece que todo está en las ciudades, ¿no? Entonces también como trayectoria de los jóvenes, ella investiga por qué hay muchos escritos ya sobre, por ejemplo, una España vaciada, ¿no? Con estas poblaciones que quedaron, algunas con 30 habitantes. Entonces, bueno, como un poco el modelo productivo expulsa a las comunidades, y cada vez las trae más hacia ciudades que están siendo insustentables también en términos sociales y ambientales, ¿no? Entonces, y cómo existe una norma que es la urbano-normatividad, ¿no? Lo urbano rige la mirada de todo, ¿no? Entonces, así como la heteronormatividad rige toda nuestra forma de vivir la sexualidad, la orientación y la diversidad sexual, ¿no? Como categoriza, bueno, lo urbano normativo también categoriza mentalmente, y esto tiene impacto también en las personas que viven en zonas degradadas, pero no solamente degradadas en términos ambientales y sociales, sino también en términos de representaciones sociales en estos lugares, ¿no? Así que es eso también invitamos un poco a pensar, cada vez que hablamos del urbano, incluir la dimensión rural, incluir el modelo de producción, y cuestionarlo, ¿no? Si no cuestionamos y problematizamos un modelo de producción, que a su vez afecta a la biodiversidad, y lo vemos con el tema del COVID y de otras posibles pandemias que se están hablando, ¿no? Como la falta de biodiversidad, la quema de árboles, de árboles nativos, va trayendo también cada vez los animales también, y la fauna nativa, y la fauna silvestre a la ciudad, y con eso también otras enfermedades que nosotros vemos que esto también, el cambio climático va cambiando también el mapa de vulnerabilidad y el mapa epidemiológico, afectándonos. Ahora tenemos, por ejemplo, en zonas tenemos dengue o aedes en épocas que antes no teníamos, ¿no? Antes era solamente en el verano, ahora se está extendiendo en el tiempo y están también cambiando la forma. Entonces estamos sujetos a esto, ¿no? La degradación ambiental tiene costos en nuestra salud, pero estos costos además son diferenciales según la clase social, claramente, porque vemos como, por ejemplo, el COVID, en aquellos barrios donde están hacinados, en aquellos barrios donde no tienen agua, donde no accedieron a las medidas higiénicos preventivas básicas como el agua y el jabón, la tasa de contagio fue más rápido que en otras zonas, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires está muy localizado en lo que es la zona sur, pero no solamente para el COVID, sino para casi todas las enfermedades, ¿no? que triplican o cuadriplican en relación a otra comuna, ¿no? Y esto es lo que es inadmisible en términos humanos, ¿no? Es inadmisible que
el lugar donde vos nacés te determine la forma de vivir y de morir, ¿no? Eso es lo que se llama la biopolítica de la precarización, ¿no? Como el Estado va creando de manera sistemática las condiciones para que vos enfermes de manera diferencial que otras personas que viven en otra comuna de una misma ciudad, ¿no? No estamos hablando de territorios alejados en kilómetros, estamos simplemente en una Cuadro. misma ciudad, en una ciudad rica además, ¿no? Una de las ciudades más ricas del país. Tenemos diferencias en la forma de vivir y morir según la comuna que estás, ¿no? Y eso es inadmisible en términos políticos, económicos y sobre todo humanos, ¿no? Y éticos, ¿no? Es como eh, nos interpela en términos éticos sobre todo. Nati, agradecerte por tu tiempo, por tu Bueno, hermosa gracias a exposición. ustedes. Quien quiera, Gracias. ahí, no sé si querés recomendar algún espacio teórico para conocer un poco más de estos temas, alguna página, lo que quieras recomendar para quien quiera profundizar un poco más sobre estos temas, ¿tenés algo para recomendarnos? Sí, bueno, hay muchos textos, ahora justamente está sacando un libro, publicó Maristela Svampa, Merlinsky también, ya geografía de los conflictos socioambientales en el país, que ahí tiene de casi todas las provincias abordados por diferentes investigadores. Me parece que son como, y de Débora Swinton, si quieren conocer un poco más sobre Villa Inflamable y Aullero. Ellos tienen tantos también, muchas conferencias también que se encuentran en YouTube, pero la verdad que vale la pena escucharles, porque bueno, el abordaje justamente siempre tiene una perspectiva de justicia ambiental vinculada con la justicia social. Débora Swinton vivió en Villa Inflamable, es antropóloga, y tiene escrito Villa Inflamable, Historia del Sufrimiento Ambiental. Ella habla de cómo se expresa todas estas injusticias, estas esperas eternas por el saneamiento del riachuelo, por la expectativa de una mejor vivienda, por cambios, se expresa en términos de sufrimiento ambiental, ¿no? Incorpora ese concepto que realmente a mí me parece súper interesante también mirándolo desde la psicología, ¿no? Pero que no es un sufrimiento individual, y eso me gusta la mirada de ella también. Y también Carman es súper interesante, cómo desnaturaliza también la idea de naturaleza. Porque muchas veces también acá pasó que en defensa de la naturaleza se desalojaban a personas. Entonces, a mí me interesa muchísimo, hay un libro, Las trampas de la naturaleza, de Carman, que es impresionante y es su tesis doctoral, pero está contado, bueno, increíblemente, entonces es súper interesante ver cómo acá en Ciudad de Buenos Aires, tanto en la aldea gay como en la reserva ecológica, se utilizó por parte del gobierno de la ciudad el discurso ambiental, o llamaríamos pseudoambiental, para desalojar personas. Entonces ella habla de cómo la naturaleza no es vista con las mediaciones culturales. Ya la naturaleza no existe como naturaleza, no hay nada natural, todo es construido y todo está mediado por la actividad cultural de las personas que estamos insertas en un ámbito. Entonces a mí me parece que esa es súper interesante, así como se naturaliza el rol de la mujer en el cuidado de un ambiente también que es percibido como natural. Me parece que desde la clave de lectura que ella propone, ahora tiene unos libros también sobre animalismo, y también ahí siempre deconstruyendo para después construir una perspectiva teórica y práctica que es súper interesante, que me parece que ese es el desafío más grande. Y eso, poder construir un discurso que sirva para la acción y para el cambio. Necesitamos un cambio importante. Bueno, Nati, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Bueno, Muchas Lucas. gracias por tu exposición. Así que bueno, esperemos que podamos seguir charlando un poco de todos estos temas y bueno, Sí, generando cómo nuevas no. propuestas. Sí, cómo no. Inclusive, si te parece también, después dejo el mail o agregamos para quien quiera también comunicarse por algún punto, y te acerco el material, y muchos de estos libros están son de libre acceso, así que después les voy a pasar también, porque vale la pena, y si no vale la pena también comprarlos, son excelentes libros y de excelentes autoras y autores. Así que, bueno, gracias por la invitación.
Por favor. Gracias. Bueno, Espero que lo hayan disfrutado mucho y bueno, será hasta la próxima, ¿no? bueno, muchísimas gracias. Un beso, ¿no?